Buenos días, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas al podcast número 189 de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos a todos y todas al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce o solucionar un problema, puedes contactar conmigo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Como todos los jueves, hay que ver y escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, y para ello nada mejor que hacer un repaso de las noticias más impactantes del mundo e-commerce. Pero antes de ello, vamos con la frase del día. Escucha, sonríe, asiente y luego haz lo que sea que vayas a hacer de todos modos. Dicho por Robert Downey Jr., actor. Y ten por seguro que la gente va a opinar sobre lo que estás haciendo, en muchos casos porque opinar es gratis, y posiblemente te digan que menganito, fulanito, ha hecho las cosas así y mira qué bien le va. Mi sugerencia es que, si en tu caso tienes todo bien fundamentado y analizado, con datos, métricas y resultados, sigue con tu lado y toma más bien ejemplo de los referentes que quieres parecer más que de otros que quizás no te aporten valor. Para ello, conocer las noticias o las novedades de los grandes nos dará buen pie para saber si vamos por el camino correcto. Así que vamos a recorrer la actualidad e-commerce. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. Y comenzamos a ver qué está pasando en esta realidad del mundo e-commerce para ponernos al día de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y con las noticias que más impacto o que digamos más relevancia está teniendo en el sector de las tiendas online. No solamente a nivel de estudios, a nivel de datos de e-commerce a nivel europeo o español, sino también temas que tienen que ver con las redes sociales, temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y bueno, novedades que al final nos afectan a los que gestionamos y, digamos, nuestra profesión es el tema del comercio online. Y lo primero de todo, la primera noticia es vista en e-commerce news y es que ChatGPT podrá mantener una conversación. De hecho, OpenAI, la compañía de ChatGPT, está anunciando la implementación de nuevas funcionalidades que incluye la capacidad de permitir a los usuarios establecer conversaciones de voz con el propio chatbot. De hecho, hasta ahora, como sabéis y como hemos podido trabajar, se podía interactuar por escrito con las diferentes versiones de ChatGPT, pero dentro de poco los usuarios que tengan la aplicación de OpenAI podrán mantener una conversación en vivo y escuchar las respuestas de la máquina. De hecho, se están implementando para interactuar con voz e imágenes para que los usuarios de Plus y Enterprise durante las próximas semanas puedan acceder a estas nuevas funcionalidades. Lo que va a permitir esto es que podemos realizar una fotografía de un punto de referencia, de una ciudad, de un monumento, bueno, de algo representativo de donde estemos y podremos disponer de una conversación en vivo sobre lo que es interesante en esta zona. O, por ejemplo, una foto de la nevera y decir, oye, ¿qué hay para cenar? O qué recetas podemos hacer con los materiales y con los alimentos que tenemos disponible. Pues bueno, resulta que esta nueva capacidad, la verdad que puede estar muy chulo y nos puede ahorrar muchas horas a la hora de poder realizar nuestros quehaceres del día a día. La verdad que esta nueva capacidad de voz está impulsada por un nuevo modelo de texto a voz, capaz de generar audio similar al humano a partir de solo texto y unos pocos segundos de muestra de voz. De hecho, utilizan Whisper, un sistema de reconocimiento de voz de código abierto para transcribir las palabras habladas en texto. Bueno, de hecho, por otro lado, también Spotify está utilizando el poder de la tecnología para un piloto en función de traducción de voz, que ayuda, por ejemplo, a los podcasters, y esto voy a estar muy atento y os diré qué tal funciona, a poder ampliar el alcance de la narración, un poco de los locutamos en podcast, como el que estás escuchando, mediante la traducción de podcast a otros idiomas con las voces de los podcasters. Esto
esto me parece casi un poco de ciencia ficción, pero tengo muchas ganas de ver cómo es representación esto de que cojan mi voz y la puedan decir en otros idiomas de modo automático, así que voy a estar muy atento porque si de verdad funciona, la voy a implementar el primero. Y bueno, no es lo único que ha pasado en la actualidad e-commerce, sino hay otra noticia vista en TIC Pymes, que es que Amazon y Cámara de España impulsan el e-commerce de las pymes. De hecho, han llegado a un acuerdo, Amazon y la Cámara de España, en realizar durante los próximos meses una serie de jornadas llamadas España a un clic, impulsando la digitalización del comercio, que se llevará a cabo con algunas colaboraciones con cámaras de comercio de algunas comunidades autónomas, de algunas provincias, con el objetivo de potenciar la digitalización y la venta online entre las pymes españolas. Este proyecto, gratuito, está enmarcado en el programa Despega de Amazon, que enfocado a ayudar a los emprendedores y pequeños empresarios a dar el salto a la venta por Internet. Con estas jornadas lo que se busca es favorecer e impulsar el crecimiento de las pymes, ayudándolas en su digitalización con el fin de incrementar exportaciones, productividad y competitividad, abriendo nuevos canales online. Estos foros, sobre todo que además de potenciar la digitalización y el uso de los canales online entre las pymes, lo que se va a empezar va a ser pues, por Oviedo, Vigo, Valladolid, las primeras provincias en acoger estos ciclos formativos para pequeñas y medianas empresas. Y esto puede ser interesante, pero no más que una noticia vista en Function United, y es que el e-commerce europeo sigue aumentando sus ingresos, aunque a un ritmo más lento. Y es que el comercio electrónico en Europa continuó experimentando un crecimiento en 2022, según un reciente informe realizado por E-Commerce Europe y Eurocommerce, gracias a un incremento de más 6% en las ventas, específicamente en B2C. De hecho, alcanzaron la cifra de 899.000 millones de euros en 2022. Bueno, realmente es importante destacar que este ritmo de crecimiento se encuentra un poco en desaceleración a nivel Europa, porque España estamos viendo que está experimentando un crecimiento mayor que la media en Europa. De hecho, uno de los ejemplos, sobre todo, que está influenciando en esta desaceleración es el tema de la inflación o los impactos derivados, como no, del conflicto en Ucrania, los cuales han mermado un poco el poder adquisitivo de los consumidores y, como todos hemos notado en nuestros bolsillos, el alza de los precios. Bueno, con el objetivo de ofrecer una imagen un poco más precisa de la situación de 2022, sobre todo, ambas empresas han incorporado en el informe un ajuste por inflación, que era lo que comentaba yo antes. Bueno, de hecho, sin considerar el efecto de los precios más elevados, las ventas de comercio electrónico en Europa han experimentado una caída del menos 2%, una disminución que es un poco sin precedentes. Las únicas regiones que han logrado mantenerse sin descensos son Europa del Este y el sur de Europa, sobre todo donde se encuentra España. Y de esta noticia pasamos rápidamente a otra vista en Marketing for E-Commerce, y es que habla de que el 74% de los españoles planea reducir sus gastos de cara al Black Friday y Navidad en 2023. Y es que, como hemos hablado antes de inflación y de caída de poder adquisitivo y del alza de los precios, al final el panorama económico de cara a la temporada alta de ventas, que este es 2023, es decir, el último trimestre del año, se presenta con algunos altibajos. Por un lado, se calcula que los españoles gastarán más de 4.400 millones de euros en Marketplace durante Black Friday y Navidad, y estos datos se desprenden del informe sobre la temporada alta 2023. Crear una estrategia e-commerce resistente a los riesgos, realizado por la empresa Packlink, que han hecho una encuesta a 8.000 hogares y 2.000 encuestas a vendedores online de Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Y según este estudio, bueno, pues en el último trimestre del año, en los países analizados se generarán ventas por 235.000 millones de euros, mientras que los consumidores españoles planean gastar lo que comentaba antes, como un 4.400 millones de euros, que simboliza el 4,4% del total. De otro lado, el 57% de los compradores hace la mayor parte de sus compras de forma online, ascendiendo al 58% si nos centramos solamente en España. Lo vemos que el e-commerce sigue creciendo en nuestro país. Y por otro lado, los marketplaces como eBay y Amazon destacan como canales de compras online pues más populares para los consumidores. De hecho, el 88% de los compradores planean realizar compras navideñas a través de estos marketplaces. Y bueno, ya sabemos que, a pesar de que el IPC está un poco ahí
cambiando, subiendo, bajando, estabilizándose. Un 38% de los españoles sigue preocupado por la inflación de cara a la campaña de Navidad, mientras que un 22% lo hace por la situación económica general y un 16% por la escasez de ahorros. Y de ahí pasamos a que el 74% de los españoles planea reducir sus gastos para el Black Friday y Navidad. Y eso supone, pues, un aumento de 12 puntos respecto al año pasado. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce news, y es que unas cosas bajan y otras suben, y en este caso el retail en España creció un 9,6% en 2022. Y esto se debe al estudio de retail europeo 2022-2023 de la consultora GfK, que recoge un crecimiento de la facturación del sector del 9,6% en España con respecto al año anterior. Esto se incrementa un poco más de 3 puntos por encima de la subida media del 6,5% registrada en la UE y mayor de otros países como Francia, Italia o Alemania. En España, sobre todo en la categoría de gran consumo, el crecimiento fue del 8,8%. Y bueno, al final la población está controlando un poco el consumo por el encarecimiento de los precios y la subida de los tipos de interés, sobre todo aquellos que les han revisado la hipoteca en los últimos meses lo han notado bastante, y de hecho se nota que los estados del este de Europa son los que se nota un incremento en el volumen de los negocios, ¿vale? Sobre todo en Eslovaquia, que encabeza el ranking, y tras él Bulgaria, Letonia o Polonia, entre los países un poco más destacados. Y respecto al poder adquisitivo, España está por debajo de la media de los 27 estados de la Unión Europea. De hecho, uno de los factores que más influyen en el aumento de las ventas del sector, y en España el poder adquisitivo creció el pasado año algo más del 4% con respecto a 2021, situando la cifra en 15.314 euros per cápita, situando a nuestro país ¿en dónde? Pues en el puesto número 12 del ranking de la Unión Europea. Si hablamos del poder adquisitivo medio de renta per cápita de los 27 países de la Unión Europea, contando Luxemburgo, Francia, Alemania, Inglaterra, hablamos de 18.468 euros, lo que supone un crecimiento nominal del 6,1%. Esta cifra llega tras tener, digamos, un poder de compra casi sin cambios en 2020 en comparación con el año anterior. Recordemos que en 2020 fue cuando llegó la pandemia y puso un poco todo patas arriba. Y ya pasamos finalmente a la última noticia del día, ¿vista dónde? En e-commerce news, y es que Instagram superará en ingresos publicitarios a Facebook. De hecho, Instagram se va a convertir en el gran motor de facturación de Meta en lugar de Facebook en pocos años. De hecho, la compra que realizó Zuckerberg con Instagram la va a rentabilizar, la verdad que con creces. De hecho, así se desprende el último informe Platform Insights Instagram publicado por Warp Media, que cifra el negocio publicitario de Instagram en un crecimiento del 19,7% para 2023 y del 16% en 2024, cuando los ingresos alcanzarán la cifra, ojo al dato, 71.000 millones de dólares. Nada mal. De hecho, en el cuarto trimestre de este ejercicio se estima que los ingresos publicitarios de Instagram superen los 17.700 millones de dólares, que es un aumento del 26% respecto al mismo periodo de 2022. Bueno, pues la verdad que no está nada mal. De hecho, el formato Reels está ganando mucha popularidad entre los usuarios y las marcas, y además han mejorado el proceso de recomendación de contenidos, y en comparación con TikTok, según datos de Amplify, las campañas que se ejecutan en Reels alcanzan en promedio casi el doble de audiencia que las de TikTok. De hecho, el formato Reels superó a todos los demás tipos de contenidos de Instagram, generando un 55% más interacciones que las publicaciones de una imagen y 29% más que las interacciones de publicaciones de vídeo estándar. Así que si tienes un e-commerce y no estás haciendo Reels, manos a la obra, que de hecho en este mismo programa ya hemos hablado de herramientas que te permiten hacer automáticamente Reels con un formato de vídeo y de modo automático, pues nada, en un momentito, automáticamente mediante IA, te crea los Reels y te los puedes publicar en tu red social, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde tú quieras. Bueno, igualmente Instagram sigue siendo la red social más popular entre los influencers. De hecho, un 90% de ellos la utiliza frente a un 63% que usa TikTok. Y ya con esto, desgraciadamente, el tiempo juega en nuestra contra, porque seguiría mucho más tiempo hablando sobre la actualidad e-commerce, pero espero que estos minutos te hayan sabido bien y te hayan aportado valor, que es lo que importa, al fin y al cabo.
Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Y ya por último, si tienes un momento para dar a las 5 estrellas en este podcast, ayudará a tener mucha más difusión y hacer crecer este canal de e-commerce, alegrándome además el día. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.